Episodio 1. El altar respira. Dicen que la fe puede mover montañas. Pero, ¿qué ocurre cuando la fe comienza a mover cosas que no deberían moverse? Una hostia, un altar, un susurro que nadie confesó haber dicho. La misa del domingo parecía igual que siempre. Pero esa mañana, Dios no estaba escuchando. O tal vez, estaba escondido. Porque lo que se presentó en el altar no fue el cuerpo de Cristo. Fue algo más antiguo, más hambriento, más silencioso. Pausa. La hostia sangró, sin que nadie la tocara. Y dejó un rastro. Un rastro que no llevaba al cielo. ¿Qué sangre consagra lo sagrado, cuando lo sagrado ha sido corrompido? El padre Julián lo vio. Lo supo, pero no dijo nada. Porque él ya lo había visto antes. Y calló. Como se callan los que cargan un secreto. Demasiado antiguo para ser contado. Demasiado oscuro para ser perdonado. ¿Silencio? Esa noche, el altar respiró. Y la piedra gimió como un pecho herido. ¿Dónde comienza el milagro y dónde empieza la maldición? Tal vez no lo entendamos aún. Pero algo se despertó. Y no fue el Espíritu Santo. Fue el hambre. Episodio 2. El confesionario vacío. Los pecados no se lavan con agua bendita, se alimentan de silencio. El padre Julián no durmió. No podía. El altar seguía sangrando. Pero no frente a todos. Solo cuando estaba solo. Las paredes, por la noche, comenzaban a susurrar. Frases que no venían de los evangelios. Voces que conocían su nombre. Y peor aún, su pasado. Una madrugada, bajó al confesionario. Ese pequeño cuarto donde la culpa se disfraza de fe. Donde los pecadores buscan alivio. Y los curas esconden los suyos. Pero esa vez, no fue para escuchar. Fue para hablar. Cerró la puerta. Se sentó. Y por primera vez en 30 años, confesó: he servido a un Dios que ya no me responde. He dado hostias que no alimentan el alma. He visto milagros que me dan miedo. Y lo peor, lo he callado todo. Del otro lado, nadie respondió. Solo se escuchó un latido. Como si el confesionario tuviera corazón. Uno oscuro, antiguo, dolido. El padre se inclinó, temblando. Y entonces, una voz infantil, dulce, rota, susurró desde la rejilla: yo también quiero confesar, padre, pero no estoy viva. Final del episodio. El padre sale del confesionario con el rostro blanco como una tumba. En su mano, un velo de comunión antiguo, manchado de sangre seca. Episodio 3. La niña que nunca comulgó. Algunos cuerpos no reciben a Dios, porque ya están llenos de otra cosa. No tenía nombre. O al menos, nadie en el pueblo se atrevía a decirlo. Solo sabían que murió sin bautizo. Sin confesión. Sin cruz. Una niña. Pelo largo. Ojos abiertos aún bajo tierra. Y una historia que nadie quiso contar. Pero ahora habla. A través del confesionario. A través del miedo. El padre Julián la escuchó por 3 noches. Y cada noche, las palabras de la niña eran más claras. Más frías. Más cercanas. Padre, ¿usted recuerda la primera vez que rompió el silencio de Dios? ¿Recuerda la noche en que me dejaron fuera de la iglesia? En la lluvia. Desnuda. Esperando un perdón que nunca llegó. Dice que murió esperando la comunión. Que la promesa del cuerpo de Cristo nunca tocó su lengua. Porque su madre era pecadora. Porque su padre nunca confesó su rostro. Porque el pueblo prefirió enterrar el escándalo antes que salvar el alma. Y entonces, la niña hizo un pacto. Uno sin agua bendita. Uno sin hostias. Uno sin luz. Ahora, ella también quiere comulgar. Pero no con pan. Con carne. Con sangre. Final del episodio. En la pila bautismal. Flotan dientes de leche. Y bajo el altar, las piedras respiran, como si esperaran su turno. Episodio 4. Cuando nadie duerme. No hay descanso, donde la culpa permanece despierta. La primera en verla fue doña Remedios. Viuda. Ciega desde hace 15 años. Pero esa noche, juró haberla visto de pie al borde de su cama. Descalza. Empapada. Muda. Tenía el velo de la comunión. Pero el rostro era de una niña que ya no tenía infancia. Desde esa noche, nadie volvió a dormir tranquilo en el pueblo. Los perros no ladraban. Las campanas de la iglesia tañían solas, justo a las 3:33. Y los crucifijos caían de las paredes sin tocarse. El panadero soñó que daba hostias con gusanos. El sacristán despertó con la lengua quemada. Y una madre encontró a su hija arrodillada frente al armario, rezando un Padre Nuestro al revés. El padre Julián, agotado, decidió enfrentarla. Volvió al confesionario. Pero esta vez, no habló. Esperó. A la hora señalada.
La voz volvió. ¿Sabes qué pasa cuando un alma no duerme? Se pudre en la vigilia. Se seca en la espera. Y después, ¿camina? Esa noche, la niña caminó. No tocaba el suelo. No hacía sombra. Pero allí estaba. Frente al altar. No vino por justicia. Ni por venganza. Vino por comunión. Una comunión de los que fueron olvidados. Negados. Rechazados por una iglesia, que los llamó impuros. Y entonces, habló por primera vez, fuera del confesionario. Yo no quiero entrar en el cielo. Quiero entrar en la iglesia. Final del episodio. El cáliz amaneció lleno. Pero no de vino, sino de leche materna. Y el pueblo no volvió a dormir. Episodio 5. El domingo de los no bautizados. No todos los fieles vienen a rezar, algunos regresan a reclamar lo que se les negó. Domingo. Los bancos llenos. Las manos temblorosas. El pueblo entero. Reunido por miedo, no por fe. La misa comenzó puntual. El padre Julián subió al altar. Pero no habló. Solo miraba el cáliz. Temía que esta vez sangrara delante de todos. Las campanas repicaron 3 veces, como si dieran una advertencia. Y entonces, las puertas de la iglesia se abrieron solas. No por el viento, ni por la fuerza, sino por voluntad. Una niña entró, vestida de blanco, con velo, sin rostro. Los fieles no pudieron moverse, ni gritar, ni rezar, porque algo en su interior les recordaba que ella no era una aparición, era una deuda. Ella caminó hasta el altar, y con cada paso, el mármol crujía como huesos secos. No dejaba huellas, pero el aire olía a leche, sangre y tierra. El padre intentó detenerla. Levantó la hostia consagrada, pero se deshizo en sus manos, como si supiera que ese pan ya no era suficiente. Entonces la niña habló, con voz de muchas voces. Los no bautizados, también tenemos alma. Y esta iglesia es nuestra tumba. Una vela estalló. El órgano sonó solo. Y los vitrales comenzaron a llorar un líquido negro. Una anciana comenzó a gritar. Un niño vomitó agua bendita. Y alguien intentó huir. Pero la puerta había desaparecido. Final del episodio. La niña sube al altar. Se sienta en la silla del sacerdote. Y sonríe por primera vez. Pero no es una sonrisa de paz. Es una sonrisa de regreso. Una misa acaba de comenzar. Y no hay escapatoria. Episodio 6. El bautizo que nunca terminó. No hay peor pecado que enterrar la verdad bajo los votos del silencio. El padre Julián no subió al altar esa mañana. No rezó. No bendijo. Solo escribió una carta, dirigida a nadie. O quizá, a Dios. Pero no al Dios que enseñaba en sus misas, sino al que había dejado de responderle desde hace años. Perdóname, Señor, porque fui cobarde. Años atrás, una mujer llegó al pueblo. Ropa sucia, vientre hinchado, ojos que sabían demasiado. Pidió el bautizo para su hija, pero no tenía marido, ni padrino, ni pasado. Los del consejo parroquial la rechazaron. Pero el padre Julián aceptó en secreto, de noche, sin cantos, sin testigos. Cuando vertió el agua sobre la cabeza de la niña, la pila bautismal se quebró, no por accidente, sino como si rechazara lo que se intentaba bendecir. La madre gritó, la niña lloró, y el padre detuvo el rito. No terminó el bautizo, no pronunció el nombre completo, no ungió con aceite, solo huyó. Al día siguiente, la madre apareció muerta en la sacristía, con la niña en brazos, inerte, pero con los ojos abiertos. Y desde entonces, ninguno de los tres fue mencionado jamás. Hoy, el padre lo confiesa todo, a solas, con la iglesia vacía, pero sabe que ya es tarde, porque en el rincón del altar, la niña está de pie, observándolo, esperando, y en sus pequeñas manos, sostiene la concha bautismal rota, y la mitad de su nombre, grabada con sangre. Final del episodio. El padre Julián cae de rodillas, rompe su sotana, y grita, no de culpa, sino de terror. La niña le extiende la mano, pero no para perdonar, sino para terminar el bautizo. Episodio 7. El bautizo de medianoche. Hay rituales que no salvan el alma, la sellan. El pueblo estaba en silencio, no por paz, sino por pacto. Todos sabían que algo debía hacerse, algo para calmarla, para cerrar lo que nunca debió abrirse. El padre Julián, destruido por la culpa, propuso lo impensable. Terminaremos el bautizo. ¿Y si ya no es una niña?, susurró la monja Clara. Entonces que reciba el agua, como sea que venga. Medianoche, la hora en que ni los ángeles bajan, y el infierno respira más cerca. Los fieles rodearon la pila rota.
velas encendidas, cánticos olvidados. Pero no era una misa. Era una entrega. La niña apareció. No caminó. Flotó. Su velo no era blanco. Era gris, como ceniza mezclada con luto. El padre comenzó a recitar las palabras. Te bautizo en el nombre del Padre. Pero la voz no le salía. La garganta se le cerraba. Y la niña sonreía. Una sonrisa rota. Una sonrisa que no pedía salvación. El agua, dijo ella. No me limpia. Me despierta. La pila, al llenarse, no contenía agua, sino un líquido espeso, rojo oscuro, como sangre que había esperado siglos para ser derramada. El padre Julián la miró, tembló, y por primera vez, entendió. No era un bautizo, era una consagración. Final del episodio. La niña mete sus manos en la pila, se cubre el rostro, y cuando se lo descubre, no es una niña, es la madre, la misma que murió en la sacristía, pero con los ojos de su hija. Y detrás de ella, otras figuras comienzan a aparecer. Niños, madres, olvidados, todos esperando su turno para ser bautizados. Episodio 8. El Evangelio que no se debe leer. Hay libros que no fueron escritos, fueron dictados por lo que nunca debió hablar. El padre Julián encontró el libro en el sótano de la iglesia, oculto detrás de un muro falso, sellado con cera negra, y una oración al revés. No tenía título, ni cruz. Solo una tapa de cuero curtido, que parecía piel humana. No estaba escrito en latín, ni en griego, sino en una lengua que el alma entendía, aunque la mente no pudiera soportarla. La primera página decía: este no es el Evangelio de Dios, es el de los que fueron negados por él. Las monjas lo advirtieron. Ese libro no figura en los registros del Vaticano, porque fue arrancado, excomulgado y condenado al silencio. Lo llamaban el Evangelio de los olvidados. Un texto que hablaba de un Cristo, que no ascendió, que fue dividido, repartido, escondido, en fragmentos de hostias que nunca fueron consagradas. Cada niño no bautizado, cada alma no reconocida, era portador de una de esas partes. Y cuando todas se reúnan, no regresará el Salvador, sino lo que vino antes de él. Esa noche, el padre Julián leyó en voz alta un fragmento. Solo uno, y las velas se apagaron. El aire se volvió espeso. Y la pila bautismal comenzó a hervir. Una voz surgió del libro. No era la de la niña, ni de la madre. Era coral, multitudinaria. ¿Nos recuerdas ahora, padre? ¿Recuerdas lo que hiciste cuando la iglesia aún tenía hambre? Final del episodio. Las palabras del libro comienzan a borrarse, pero no desaparecen. Se trasladan a los muros, a las manos del padre, y al velo de cada niña que nunca fue bendecida. Episodio 9. La lengua de los que nunca rezaron. Cuando un niño habla lo que nunca aprendió, no es el niño quien habla. Mateo tenía 6 años. Nunca aprendió a leer. Apenas hablaba. Siempre observaba en silencio, como si escuchara algo que los demás no oían. Pero esa mañana, en plena plaza del pueblo, se puso de pie sobre la fuente, miró al cielo, y comenzó a recitar. No eran palabras. Eran heridas hechas sonido. Sílabas imposibles. Rítmicas. Oscuras. Exactamente iguales a las del libro maldito. Los adultos intentaron callarlo, pero no podían moverse. Estaban clavados al suelo, como estatuas de sal. El aire se volvió denso. El cielo, opaco. Y una bandada de cuervos comenzó a rodear la torre de la iglesia, formando una cruz invertida en el aire. La madre de Mateo gritaba, pero él no la escuchaba. Tenía los ojos en blanco, y de su boca caía cera derretida. El padre Julián llegó corriendo con el libro en brazos. Y en cuanto se acercó, Mateo se detuvo, lo miró, y con una voz que no era suya, dijo: tú rompiste el sello. Ahora todos hablarán. Hasta las piedras. Hasta los muertos. Esa noche, las lápidas del cementerio amanecieron cubiertas de inscripciones nuevas. Todas escritas en la misma lengua. Todas con el mismo mensaje. Él viene por lo que se le negó. Final del episodio. Mateo duerme, pero su respiración suena como un rezo continuo. Y su sombra proyecta una figura, que no es humana. Episodio 10. El cuerpo que no era de Cristo. No toda comunión lleva a la salvación, algunas abren la boca del abismo. Era domingo, pero el aire olía a Jueves Santo, y a carne cruda. La iglesia estaba llena, no por devoción, sino por miedo, por curiosidad enferma, por una intuición que nadie quería aceptar, pero todos sentían en la piel. El padre Julián, con los ojos hundidos, colocó una sola hostia sobre el altar. No blanca, no redonda, sino irregular,
gris, y con una mancha oscura, que la tía dijo que era una prueba, una forma de reparación, pero nadie preguntó más. Mateo fue el primero en acercarse, tranquilo, como si ya supiera lo que debía hacer. El padre levantó la hostia. Sus manos temblaban. Sus labios no se movieron. No dijo cuerpo de Cristo. No hizo la señal de la cruz. Solo ofreció. Y Mateo aceptó. Apenas la hostia tocó su lengua. El niño cayó de rodillas. No por devoción, sino por impulso. Su espalda se arqueó. Su boca se abrió. Demasiado. Como si no tuviera huesos. Y de su garganta salió un canto. Un canto antiguo. No humano. No santo. Las velas estallaron. El cáliz se quebró. Y los vitrales comenzaron a mostrar otras figuras. Ni santos. Ni vírgenes. Sino niños. Con ojos vacíos. Y lenguas negras. Mateo se levantó. Pero no era él. Su voz sonaba como viento en una cripta. Y sus palabras eran una profecía. Este no es el pan del cielo. Es la carne del rechazo. Y yo soy su primer apóstol. Final del episodio. El altar se agrieta. La cruz cae. Y en su lugar crece algo. Una raíz. Negra. Viva. Y debajo de la iglesia algo comienza a respirar. Episodio 11. Los apóstoles del rechazo. Cuando la comunión se pervierte, no une al alma con Dios. La disuelve. Mateo ya no era un niño. Ni siquiera era un cuerpo. Era un canal. Y lo que hablaba a través de él ya no necesitaba traducción. Las palabras antiguas se habían propagado. En las escuelas. En los juegos. En los sueños de los más pequeños. Cada noche, un niño más despertaba hablando lenguas muertas. Cada mañana, uno menos comía pan común. Solo pedían hostias. Solo querían la carne sagrada. Pero no la consagrada, sino la marcada. La panadería del pueblo comenzó a recibir pedidos anónimos. Hostias sin cruz. Hostias con sangre. Hostias negras. El padre Julián, derrotado, observaba cómo las familias llevaban a sus hijos en procesión. Pero no para ser bendecidos, sino para recibir algo que brillaba rojo en la penumbra del altar. Clare, la monja, intentó detenerlos. Pero una niña le susurró al oído. Tú también fuiste negada. ¿Recuerdas? Tú también tienes hambre. Y cayó de rodillas. No por fe, sino por vacío. Las misas ya no eran misas. Eran ritos, corales, paganos disfrazados de cristianismo. Los niños cantaban salmos invertidos. Ofrecían dibujos de cruces quebradas. Y formaban círculos en el patio, invocando nombres que nunca aprendieron. El pueblo se dividió. Los adultos temían hablar. Y los niños ya no necesitaban pedir permiso. Habían sido bautizados en silencio. Por una fuerza que no venía del cielo, sino de debajo de la tierra. De lo que vivía bajo el altar. Final del episodio. En el confesionario, el padre Julián encuentra un nuevo evangelio. Escrito con la letra de un niño. Y firmado por 12 nombres. 12 niños. 12 apóstoles. Y uno más, que aún no ha hablado. Episodio 12. La última hostia. El reino no vendrá desde el cielo. Vendrá desde lo que enterramos. La noche cayó sin estrellas. La luna no se atrevió a mirar. Y las campanas callaron por primera vez en siglos. El pueblo, dividido. Los padres encerrados. Los niños, reunidos. 12 de ellos ya habían hablado. 12 apóstoles. 12 cuerpos al servicio de una comunión inversa. Pero faltaba uno. Uno que no comió. Uno que esperó. Lucía, la más pequeña. La más callada. La que desde el principio sostuvo entre sus manos la primera hostia. La hostia original. La que sangró sin ser tocada. La que nunca fue bendecida. Ni por Dios. Ni por hombre. Esa noche, Lucía subió al altar. Sola, descalza, con la hostia entre los dedos. Como si sostuviera el corazón del mundo. Los otros niños la miraban. No con inocencia, sino con reverencia. Y cuando habló, su voz no era suya. Era coral. Era antigua. Era final. Esta es la hostia del rechazo. La carne de los olvidados. El cuerpo que fue negado. Y que ahora se levanta para fundar su propia iglesia. En ese instante, las paredes de la iglesia comenzaron a sangrar. Los vitrales se oscurecieron. Y del suelo brotaron raíces negras. Como dedos que buscaban luz desde el infierno. El padre Julián intentó detenerla. Corrió al altar. Pero al acercarse, vio su reflejo en los ojos de Lucía. Un sacerdote. Sin Dios. Sin redención. Ella colocó la hostia sobre su lengua. No la suya, la de él. Y en ese acto, todo terminó.
Final del episodio. La iglesia se apaga. Las velas se apagan. El pueblo entero se apaga. Y al amanecer, no hay iglesia. No hay campanas. Solo un campo de tierra negra. Y en el centro, un círculo de niños sentados, esperando al primero que se atreva a preguntar. ¿Qué comulgan los que fueron olvidados por Dios? Episodio 13, epílogo. El pueblo donde Dios nunca regresó. Los que buscan respuestas en ruinas sagradas, a menudo terminan orando a lo que las destruyó. Años después, un teólogo llegó al pueblo. Se llamaba Elías Rivas, experto en herejías, consultor del Vaticano, un hombre que no creía en milagros, ni en maldiciones, solo en pruebas. Pero lo que encontró allí no era una prueba, era un eco. El pueblo estaba vacío, sin casas, sin iglesia, sin cruces, solo tierra, que palpitaba bajo sus pies. Elías comenzó a investigar. Viejos diarios, cartas sin firma, fragmentos de salmos invertidos, escritos con manos infantiles. Todos hablaban de lo mismo. La última hostia. Un rito que no redimía, sino que abría. Un altar que no conectaba con el cielo, sino con algo más profundo, más primitivo. Los informes hablaban de niños, de una niña llamada Lucía, de un evangelio no reconocido, y de un nuevo culto, silencioso, disperso, paciente. Elías no lo creyó, hasta que llegó al centro exacto, donde una vez estuvo la iglesia. Allí, el suelo seguía caliente, y justo al mediodía, brotó del polvo una hostia, oscura, perfecta, imposible. Elías, sin pensar, la recogió, y en cuanto sus dedos la tocaron, escuchó una voz en su cabeza. ¿Tienes fe? ¿O tienes hambre? Desde aquel día, Elías no volvió a escribir, ni a hablar, ni a rezar. Solo viaja, de pueblo en pueblo, de altar en altar. ¿Y dónde va? Los niños comienzan a cantar, en una lengua que nadie les enseñó. Final de la serie. Por ahora, una nueva iglesia se forma. Sin muros, sin Biblias, solo un círculo de niños, y un trozo de hostia en el centro, esperando al próximo comulgante.